para todos los seres televidentes y que en este Cierto están conectados a la emisora del Tao y también a el canal de Tao TV. Sea un excelente día lunar para todos vuestras mercedes. Y bueno, a continuación hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros al venerable maestro Amble, el cual nos va a estar hablando con respecto a exiges de salud que se presentan mucho ahora en la actualidad, como es el cáncer. Entonces, bien, llegado venerable maestro, adelante vuestra merced. Gratísimas, venerable Lintabredas. Excelente día para todo el pueblo de Dios en la redondez de las Eadmos. Sea este un magnífico día lunar para todos. Un saludo muy especial para nuestros maestres Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joad Batorbeor, esperando que se encuentren muy bien donde quiera que estén, que todos los mejores parabienes sea para vuestras mercedes, para que esa misión que Dios los ha enviado a hacer sobre este plano geográfico, sobre esta tierra, sea llevada a cabo de la forma más especial posible, de la forma más rendidora posible, y sean muchas las almas, muchos los seres humanos que pertenezcan a este pueblo y practiquen estas sagradas doctrinas que han venido a traernos por estos tiempos. En este día es un placer para mí dirigirme a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de, tantos exiges de salud, una de las cosas que ha sido llamada como la pandemia o la epidemia del siglo XXI, la cual es el cáncer. Vamos a hablar, es un tema bastante amplio, bastante grande, porque son muchas las cosas que interactúan dentro de este tema, el cual vamos a ir tomando poco a poco a nivel de cómo nos vayan haciendo las preguntas, porque también es un programa de preguntas y respuestas, y que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la comprensión para comprender, entender y responder todo lo menester en este día. Sí, el cáncer ha sido a través de los tiempos, porque el cáncer no es de ahora solamente. Se han encontrado registros históricos en los cuales hace varios siglos atrás ya habían personas que han padecido esta enfermedad o esta enfermedad, ya que el cáncer es una enfermedad tanto física como emocional, o sea, tanto biológica como emocional. Podemos decir de que en este tiempo se ha aumentado, se ha incrementado en un porcentaje bastante elevado la mortalidad o el padecimiento de esta patología, ya que desde la época de la Revolución Industrial para acá se ha aumentado de forma espantosa, ya que esa época trajo muchos cambios en la vida del ser humano, trajo muchos cambios en la forma de comer, en la forma de alimentarse. Esa época marcó realmente el inicio de una devastadora epidemia de esta enfermedad, y que no solamente da en un lugar del cuerpo, sino que se presenta en diferentes formas. Hay diferentes aspectos que hablar acerca del cáncer, ¿sí? Podemos hablar de la parte emocional, de la parte karmática, de la parte física, lo cual hace que esta enfermedad sea tan difícil para la ciencia médica o para el común del mundo, común de la humanidad, poder ser curada. Podemos decir que el cáncer, según grandes investigadores que inclusive han ganado los premios Nobel, han dado al mundo grandes principios, como lo es, por ejemplo, el doctor Otto Warburg, el doctor Linus Pauling, y otros muchos más, que han traído protocolos, y que estos protocolos hoy deberían formar parte o por ser de los pensum de estudio de las diferentes universidades de medicina. Linus Pauling, por ejemplo, ha enseñado la importancia de lo que es la vitamina C en el tratamiento de prevención y curación del cáncer, y todos estos protocolos o principios que se han entregado a la humanidad
no han sido incluidos. No han sido incluidos dentro de lo que es los sistemas de estudio, los programas de estudio, ya lo dijimos así. Entonces, ¿qué enseñó, por ejemplo, Otto Warburg? Él enseñó que el cáncer se genera en el entorno celular, no se genera dentro de la célula. Y ese principio marcó prácticamente el principio para curar esta enfermedad, ya que nos hemos dado cuenta, como ya dijimos, hoy en día la humanidad tiene una forma de alimentarse muy decadente, en los cuales los alimentos son alimentos procesados, son alimentos llenos de conservantes, son alimentos llenos de endulcorantes, llenos de saborizantes y llenos de estabilizantes y otra cantidad de componentes que hacen muy difícil la asimilación de ellos por el sistema biológico de nuestro cuerpo humano. Esto hace de que el cuerpo se llene de una acidez muy terrible, y lo vamos a explicar de una forma muy fácil. La célula es un ente vivo, ¿sí? La célula es como uno de nosotros. Ella respira, ella tiene su parte pensante, ella tiene su parte excretora, es como un ser vivo, un sistema digestivo. Ella consume grasas, proteínas, ella consume lípidos, ella consume oxígeno. Entonces, el resultado final de todos estos procesos hace de que se envíe hacia los filtros de nuestro cuerpo, los cuales son el corazón, el hígado y el pulmón, cantidades de ácido. Por ejemplo, la célula respira oxígeno y libera ácido carbónico. La célula respira, por ejemplo, o asimila, por ejemplo, proteínas, y también libera lo que es el ácido úrico. La célula absorbe, por ejemplo, grasas y libera otro tipo de ácidos grasos. Entonces, todos esos ácidos, mientras que nuestro sistema de filtro, como ya lo dijimos, que es el pulmón, hígado y riñón, estén funcionando al 100%, no hay ningún problema, porque se está eliminando el 100% de toda esta carga ácida que hay en el organismo. Pero ¿qué pasa cuando a través del tiempo estos filtros se van obstruyendo? Y para entender esto tenemos que saber que hay una bomba que mueve lo que es el sistema circulatorio, la cual se llama el corazón. El corazón es del tamaño del puño. El tamaño del puño de una persona es el tamaño del corazón. Él bombea día y noche. En todo instante está bombeando una cantidad de sangre, y esa cantidad de sangre más o menos es como de 30 toneles aproximadamente al día de sangre. Y esta sangre pasa por estos 3 filtros que mencionamos anteriormente, que son el pulmón o los pulmones, el hígado y los riñones. Si estos órganos, como son filtros, al saber que son filtros, ellos poseen como una especie de malla biológica, la cual va atrapando todos estos desechos y los va expulsando, ellos se van tapando. Y llega un momento en que ya ellos disminuyen su porcentaje de limpieza, y ese porcentaje que no fue limpiado se va acumulando en la sangre, se va acumulando en el sistema linfático y se va acumulando en todo lo que es las diferentes estructuras que componen el cuerpo. Sabemos, y para seguir explicando esto tengo que decir que cada órgano de nuestro cuerpo está conformado por células. Las células, por ejemplo, que componen el corazón son diferentes a las células que componen el hígado. Las células que componen el hígado son diferentes a las células que componen, por ejemplo, el colon. Todas ellas son diferentes, todas ellas tienen de repente un lapso de vida diferente, pero en sí su sistema circulatorio, su sistema digestivo o los sistemas que hay dentro de ella para que funcionen son iguales. Es como, por ejemplo, comparar
Un perrito, con un elefante, con una jirafa, con un caballo, todos tienen sistema digestivo, todos tienen hígados, pulmones, corazón, sistema circulatorio, pero cada uno son diferentes, su anatomía, fisiología son diferentes. Asimismo son las células que conforman los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Los huesos están formados por células, la piel está formada por células, el cerebro está formado por células. Entonces, estas células, ellas viven en un sistema acuoso. Recordemos que nuestro cuerpo es 70% líquido, ¿sí? 70% de agua. Esa agua es el sistema linfático. Curiosamente, en los sistemas educativos siempre nos hablan del sistema digestivo, del sistema urinario, del sistema circulatorio, del sistema nervioso, del sistema, todos los sistemas que nos han hablado del sistema óseo, pero yo nunca recuerdo que en todos mis estudios por ejemplo, de escuela y bachillerato, nos mencionaran el sistema linfático. El sistema linfático es ese espacio, llamado también espacio intersticial, que está entre una célula y la otra, ¿sí? Es donde las células habitan. Entonces, ese espacio, cuando los filtros de nuestro cuerpo están funcionando al 100%, ese espacio está limpio, es visible, o sea, se puede visualizar una célula de una a otra, porque está limpio, es un agua cristalina. Pero cuando este sistema empieza a llenarse de estas excretas, o de todos estos ácidos que liberan las mismas células haciendo su sistema o su función biológica, este espacio ya empieza a dañar el entorno de la célula, empieza a hacer de que la célula ya no funcione de forma normal. Entonces la célula empieza a actuar de forma diferente en cada persona. Por ejemplo, hay personas que empiezan a retener líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque una célula dice, bueno, aquí hay demasiado sucio y yo voy a construirme una habitación de agua. Entonces esa célula hace eso y a través de un telefonito o WhatsApp que tiene que se llama ARN, le pasa la información a las demás células y le dice, mira, yo me construí una habitación de agua y aquí adentro vivo tranquila. El ácido que está afuera no me perturba. Entonces las demás células empiezan a hacer lo mismo y son aquellas personas que empiezan a retener líquido. Esa es una de las reacciones que empieza a crear esta acidez en el organismo. La segunda reacción es, por ejemplo, lo que se llama el sacrificio de estructuras. Estos ácidos son extremadamente nocivos para todos los componentes que conforman los huesos. Sabemos que los componentes o macroelementos que tienen los huesos son como, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el calcio. Entonces, los huesos empiezan a ceder de estos elementos para combinarlos con esos ácidos y formar otros elementos que no sean tan corrosivos, ya que el ácido es corrosivo. El ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que está dentro de esos ácidos que libera la función de la célula, hace de que ese ácido dañe donde quiera que él se encuentre. Entonces los huesos sacrifican porcel de sus elementos y empiezan a combinarse con ese ácido y a formar otros nuevos compuestos que ya no son corrosivos. Pero en este sacrificio los huesos se van volviendo porosos. Ahí es donde aparece lo que se llama la osteoporosis, ahí es donde aparece lo que se llama la artritis en placa, la artritis reumatológica y todos los demás problemas que tienen que ver con el sistema óseo. Y se van formando otras estructuras nuevas que se van almacenando más que todo en las coyunturas o en las articulaciones, y es esa artritis deformativa que se van apareciendo como unas pelotas óseas en lo que es los huesos. Entonces, por acá aparece una de las preguntas, que ¿cuáles son los tratamientos que existen para tratar el cáncer? Pues ahorita vamos a hablar de eso,
primeramente vamos a hablar de cómo es que el cáncer funciona. Ahorita estamos hablando de las enfermedades degenerativas. Ahí hablamos de dos tipos, lo que es retención de líquidos, sacrificio de estructuras. Otra de las formas como pasa de esta acidez es ya lo que conocemos como el cáncer. ¿Qué pasa? La célula dice, bueno, yo ya no me llega el oxígeno porque todo esto está muy lleno de sucio. El oxígeno no alcanza a llegarle a la célula. Lo que hay es ácido en su entorno. Entonces la célula dice, yo no me voy a morir. Yo me revoluciono, yo tengo que vivir de esto que tengo. Tengo este poco de ácido, con este ácido voy a vivir. Y entonces la célula agarra y empieza a alimentarse. Y ya no necesita oxígeno, se convirtió de una célula aeróbica a una célula anaeróbica, una célula que no necesita oxígeno. Y de esa forma aparece la célula cancerígena o la célula oncológica, como también se le conoce. Entonces esa célula empieza a pasarle la información a las demás células y ahí es donde va empezando a crearse ya lo que es conocido como tumores malignos o un núcleo de cáncer o de células cancerígenas. ¿Dónde se va a formar? Bueno, se va a formar dependiendo de las emociones de las personas. Por ejemplo, si una persona es muy iracunda, muy rabiosa, el cáncer va a aparecer más que todo en el sistema digestivo. Si una persona es una persona que se preocupa mucho, que tiene muchos problemas, que le genera muchas preocupaciones, se lo mantiene pensando, se despierta en la noche a pensar, esa persona se le va a ubicar esa cantidad de células cancerígenas en su cabeza. Y así sucesivamente, una persona que es, por ejemplo, muy fornicaria, es una persona que se lo pasa pensando es en eso, está con una persona, está con otra, está con una prostituta. Bueno, se mantiene en ese ritmo de vida, el cáncer se le va a presentar en lo que es el sistema reproductor, ¿sí? O en el sistema, o los órganos sexuales. Y así sucesivamente, por ejemplo, una Eva que se sienta que no la quiere, que se siente despreciada, que se siente que no recibe amor, va a presentar problemas en lo que es el útero o lo que es, por ejemplo, los ovarios. Y así sucesivamente las emociones van marcando la posición del cáncer en la persona. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el cáncer? Ese ácido. ¿Qué es lo que genera ese ácido? Bueno, ese ácido se genera. La mala alimentación que hoy lleva a la humanidad es una de las cosas. La parte emocional también hace que se genere ácido. Pero más que todo es por la parte de la alimentación. Entonces hay varias cosas, según la pregunta que me hacen aquí, que cuáles son los tratamientos que existen para tratar el cáncer. La verdad hay mucha variedad. Y cada persona que de repente puede estar contrayendo esta enfermedad, hay diferentes columnas o apalancamientos que se le pueden poner para fortalecer el tratamiento que se le haga. Por ejemplo, una de ellas puede ser el ayuno intermitente. El ayuno intermitente hace de que las células empiecen a liberarse de todos esos compuestos dañinos y empiecen a reconstruirse, ya que el ayuno intermitente hace de que el cuerpo empiece a consumir toda esa cantidad de ácido que hay en todo el organismo y empieza a limpiarse. Otra de las cosas es dejar inmediatamente lo que es el dulce, ¿sí? Si una persona está enferma de cáncer y consume mucho dulce, está acelerando el proceso de metástasis y de aumento de las células cancerígenas en su organismo. Tiene que disminuir el dulce. La célula cancerígena en su interior está llena de alcalinidad. Ella es 100% alcalina en su núcleo y es 100% ácida en su entorno. Ella necesita sal para poder mantenerse y multiplicarse. Es por eso que una persona que tenga esa patología es muy recomendable que disminuya el consumo de sal. Otra de las cosas que le viene muy bien a una persona que tenga esta patología en cualquier parte del cuerpo es bañarse en el mar. Unas personas dirán, bueno, pero yo vivo muy lejos del mar. Una persona que tenga esa patología pues puede fabricar su balneario o puede fabricar su mar en su casa. Es muy sencillo.
Es, por ejemplo, por cada 100 litros de agua son 2 kilos de sal marina. Prácticamente vamos a estar creando una agua de mar y se hace a una temperatura un poquito elevada para que la persona pueda abrir sus poros y soltar toda esa acidez. Se está haciendo una limpieza, ¿cómo se llama? Hipercutánea a través de la piel y está sacando toda esa cantidad de ácido de su cuerpo y está quitándole vida a esa célula cancerígena. Es muy importante también que la persona que tenga esta patología empiece a tener una vida, o sea, a sentirse bien, a sentirse feliz, a sentirse optimista, a tener los mejores pensamientos, a ser una persona que viva contento desde que se levante por la mañana hasta que se acueste por la noche. Evidentemente el reposo debe ser muy bueno, debe acostarse temprano y debe madrugar, debe respirar muy bien, ya que las células cancerígenas, ellas no necesitan oxígeno, pero el oxígeno que les llega también les hace bastante daño. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la curación del cáncer. Decíamos que, por ejemplo, una persona que consuma, deje de consumir sal, empieza a dejarle de mandar ese alimento al núcleo de la célula y estas células cancerígenas se van haciendo polvo, o sea, van desapareciendo en el organismo. Decíamos de que estos baños de agua con sal caliente, con sal marina, tiene que ser sal marina, no sal de mina, sino sal marina, ya que esta contiene todos los componentes o las 12 sales que nuestro cuerpo meneste para curarse. Cuando un cuerpo entra en una enfermedad degenerativa, cualquiera que sea, llámese osteoporosis, llámese Alzheimer, llámese Parkinson, llámese cáncer, es porque una de las sales que está en el mar no está en su cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es 70% agua y esa agua es muy similar al agua de mar. Si nosotros pensamos de forma lógica, nuestras lágrimas son salubres o contienen sal. Nuestro sudor es salado, nuestra sangre es salada. El líquido amniótico en que nos criamos es salado. En sí todos los líquidos que componen nuestro cuerpo son salubres, o sea, tenemos esa sal dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando pasa o falta una de esas sales, empieza a padecer la persona de una patología cualquiera que sea. Entonces, debemos hacernos estos baños. El maestro Kelly Unceus nos enseñaba, por ejemplo, los baños de sauna. Las personas que anduvieron con él se dieron cuenta que él de forma muy seguida se hacía baños de sauna. El baño de sauna actúa de forma muy parecida a los baños de agua con sal caliente, ya que empieza a liberar toda esa acidez y por lo general esos baños de sauna se hacen con plantas medicinales, que ellas tienen la forma de extraer del organismo toda esa acidez. Por eso toda limpieza que se hace en el cuerpo siempre hace que el cuerpo se trastabille un poquito o sienta un poquito de debilidad, ya que toda limpieza hace eso, una purga hace eso, un baño de sol hace eso, un baño de sauna hace eso, un baño con agua de sal, ya sea en el mar o ya sea fabricando nuestra propia agua de sal en una tinita, es muy recomendable. Recordemos de que en el pasado, por allá más o más en la década de los 40 del siglo pasado, por allá en 1940, en Europa los baños, o sea, el baño de una casa, para que esa casa fuera, digamos, llamada habitable, tenía que tener la ducha, tenía que tener el sanitario, tenía que tener una tina de baño o una bañera. Eso era indispensable para que esa casa pudiese ser llamada habitable. Eso existió hasta cierta altura de esa época o de ese siglo. Y eso no era solamente para bañarse, porque esos baños se hacían con sales marinas porque había ese conocimiento. En el pasado se hacían, por ejemplo, los baños turcos, los baños de sauna. Todos estos baños eran para mantener el cuerpo limpio, para que el cuerpo estuviese relajado, para que el cuerpo gozara de una mayor salud. Resulta que a través del tiempo esa bañera desapareció.
esa bañera ya no existe hoy en día en los apartamentos que venden, en las casas que venden, ya los baños vienen sin esa bañera. Esa bañera, esa bañera constituía por ser de lo que se llamaba el sanitario. La palabra sanitario viene de sanación, o viene de sanar, o viene de curar. Entonces, es una costumbre que tenían nuestros antepasados, que tomando en cuenta que era una época que no era tan venenosa como la época en que vivimos, ellos lo hacían. Aún en esta época debería hacerse con más intensidad ese tipo de baños. Hay muchos tipos de baños, están los baños restauradores, están los baños de asiento, están los baños con plantas, están los baños de sauna, está este baño que estamos hablando que es muy bueno, y son tratamientos preventivos. La mejor medicina que existe y que debemos nosotros usar se llama la medicina preventiva. Es la medicina que actúa de forma más rápida, porque esta medicina mantiene lo que es la vida útil de nuestros órganos. Recordemos que cada órgano tiene una vida, digamos, un tiempo vital, un tiempo en el cual él va a vivir y va a funcionar, ¿sí? Y si esa vida se es desgastada por ignorancia, por malos tratos, por negligencia del dueño de ese cuerpo, ese órgano va a perder esa cantidad de tiempo establecido de vida que va a tener, y ya para recuperarlo es bastante difícil. Entonces es por eso que en esta doctrina, o en la doctrina del maestro Kelly Zeus, la doctrina del maestro Samael Joad Bator Beor, nos ha enseñado a mantener la salud desde el punto de vista de la vida diaria, no esperar solamente a que una persona se encuentre enferma para recurrir a este tipo de prácticas, sino que es una forma de vivir, porque la doctrina hay que encarnarla, hay que hacerla hueso, sangre y carne en nuestro cuerpo, practicarla día a día, y así de esta forma obtenemos salud. Otra de las cosas que podemos decir que hoy en día se ha descubierto es que en tiempos pasados el maestro Kelly Zeus habló de que el cáncer era una bacteria o un parásito, y que él dijo: hoy me pueden llamar loco, o sea, en aquel tiempo me pueden decir que estoy loco porque estoy diciendo eso, pero llegará el tiempo en que la ciencia descubrirá que el cáncer es una bacteria o un parásito, y ese nombre que él le puso en aquel tiempo se llamó el cáncoro. Y hoy en día ya la ciencia habla de esas células cancerígenas invisibles, y que es así, que es un parásito, que es una bacteria. Resulta que algunos científicos han descubierto de que hay una sustancia que a través de ella se puede curar el cáncer, o se puede acabar con el cáncer. Y es una sustancia que se llama la ivermectina. Y la ivermectina es una sustancia que es utilizada para acabar con los parásitos de los animales, de los caballos, de los perros. Es una sustancia que es utilizada para acabar con esos microorganismos que son parásitos. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto de que con esta sustancia se puede curar personas con COVID. Por ejemplo, en China hubo un general o un ser de alto rango militar que empezó a darle ivermectina a todos los habitantes de una región de China, en lo cual le costó la vida, porque él se fue en contra de ese plan de disminución de la población que se estaba llevando a efecto. Y mucha gente que tomó ese medicamento se curó. ¿Por qué? Porque la ivermectina no permitía que el virus del COVID llegara directamente a atacar el núcleo de la célula y pusiera neutralmente a todo lo que es el sistema inmunológico de la célula. Entonces, ahí nos damos cuenta que palabras que fueron dichas por nuestro gran maestro y guía, el maestro Kelly Zeus, hoy en día la ciencia las está ratificando, o sea, está demostrando que eso que él dijo en aquel tiempo, que de repente pudo parecer una locura, realmente fue cierto.
Entonces, eso podemos decir, es un dato muy, muy importante acerca de lo que es el virus o perdón, lo que es el parásito llamado cancro. Nos preguntan que si el cáncer tiene cura. Claro que sí, el cáncer tiene cura. Muy importante es la disposición que tenga la persona. Eso es algo muy importante que debe haber en un tratamiento para curar el cáncer. Si la persona que está enferma desea curarse, quiere vivir, quiere continuar su vida de forma sirviente o normal, como llaman afuera, esa persona puede lograr hacerlo. Pero si la persona está cansada, no quiere vivir, no quiere curarse, está apática, está reacia, no quiere hacerse ningún tipo de tratamiento, pues es bastante difícil. Ya que recuerden que lo que lleva a esta patología es un mal comportamiento en los hábitos de vida que tenga la persona, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona que le gusta consumir, comer entre comidas, comer de todo, comer de distintas cosas, comer carnes. Por ejemplo, una persona que está enferma de cáncer debe dejar definitivamente de comer carne. ¿Por qué? Porque resulta que, imaginemos un vaso lleno de carne. Ese vaso de carne tiene 70% toxinas y 30% de proteínas. Ese 70% de toxinas, hagámonos de cuenta que es sudor del animal a la cual pertenecía esa carne. Y esa toxina se la está tomando la persona que está enferma de cáncer. Y está enferma de cáncer porque su sistema linfático está lleno de toxinas. Y al meterle esas toxinas que se está tomando, ese 70% ahí de carne que se está comiendo, ya sea en una sopa de carne, en un bistec, en un pollo, en cualquier otro tipo de cadáver, la persona lo que está es dándole más alimento a esas células cancerígenas y está haciendo de que éstas se multipliquen. Una persona que tenga cáncer, haya dejado de comer carne y empieza a comer carne nuevamente, el cáncer se la avivará y se lo llevará. Porque la carne hace de que estas células se multipliquen. Entonces, si la persona acata todas estas cosas, hoy en día se han descubierto muchas cosas, por ejemplo, el consumo de vitamina C. No de esas tabletas de vitamina C plásticas que hoy venden en las farmacias, no. Vitamina C que se consigue, por ejemplo, en todos los cítricos, en la papaya, en diferentes verduras. El consumo, por ejemplo, de agua de coco. Recordemos que el coco es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de sal. Esta sal que tiene el coco ayuda mucho a la cura y a la reconstrucción de esos lugares donde están las células cancerígenas. Entonces son muchas cosas que una persona que tiene cáncer puede hacer. Digamos, la primera cosa que tiene que tener es las ganas de curarse, el deseo de vivir, el deseo de continuar su vida de forma sirviente. Ese es lo primero que tiene que tener una persona. Lo segundo, bueno, la disponibilidad para cambiar todas sus malas costumbres, convertirlas en hábitos. Por ejemplo, el madrugar, el saber respirar, el hacer ejercicio, el sudar, el hacerse los baños de sauna o también los baños con agua de sal, ir al mar. Hay personas que han demostrado, y eso hay mucho en internet, lo pueden buscar, que tomando agua de mar se curan. Miren, los pescadores, las personas que trabajan en el mar, que llevan de repente una vida desordenada porque comen de todo, el simple hecho de ellos estar en ese hábitat, que están recibiendo los rayos del sol, que están recibiendo o bañándose constantemente en el agua de mar, un pescador, es muy difícil que un pescador se muera de cáncer o sufra alguna enfermedad degenerativa. Sus mercedes pueden ir y ver los pescadores, ellos tienen, así sean viejitos, sus cuerpos son delgados, atléticos. ¿Por qué? Porque ellos están todo el tiempo en ese lugar y están limpiándose constantemente de esos ácidos que producen en su cuerpo. Aquí nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿el cáncer es hereditario? Bueno, podemos decir que las cosas que se heredan
podemos decir que las cosas que se heredan a veces son las malas costumbres, ¿sí? Porque de repente un niño creció en un hogar donde no se consumía, por ejemplo, verduras, frutas, donde no se consumían aguas de plantas, qué sé yo, cantidad de cosas que ayudan a que se prevenga esta enfermedad. Pues él creció así y así se acostumbró a comer. Y resulta que cuando él establece su hogar, establece las mismas costumbres. Entonces, ¿qué patrón hereditario heredó esa persona? Heredó esas costumbres que llevaron a que una persona y otra persona murieran de cáncer en su familia. Entonces, a veces se cree que es hereditario. También, por ejemplo, hay personas que reciben los defectos de los padres. Por ejemplo, hay padres que son muy iracundos y ellos transmiten a sus hijos esa rabia, esa ira, y esos defectos también van pasando de generación en generación, y por ende también la causa de ese defecto que tiene esa persona va a caer sobre el padre, sobre el hijo y sobre el hermano, y van a mostrar la misma enfermedad. Entonces, muchas de las cosas que se heredan son las causas que llevaron a esta enfermedad, más no, digamos, la parte genética como tal. Entonces, esas son una de las cosas. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Dice, a ver, venerable Lintabras, díganos por acá qué otra preguntita hay con respecto a lo que estamos hablando en este día, que es el cáncer. Sí, maestro, dice, ¿qué efectos produce la quimioterapia? Ajá, hablemos de la quimioterapia. La quimioterapia, resulta que por allá en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, hubo una guerra por allá en Italia. Habían grandes cantidades de un gas que se llama el gas mostaza en un puerto. Y bueno, esos barcos que estaban ahí llenos de gas mostaza fueron destruidos. Y ese gas mostaza cayó al mar, o todo eso llegó al mar y todo eso cayó sobre la población mundial, perdón, sobre la población de esa ciudad de Italia. Y empezó a descubrirse de que la gente se envenenó, digamos, parcialmente en su cuerpo, y pensaron de que alguien pensó que ese envenenamiento que estaba sintiendo la gente podía también servir para curar el cáncer. Entonces, resulta de que la quimioterapia es un sistema que yo diría que se encuentra todavía en la época de la Edad Media y que no ha avanzado, y que hoy en día estamos usando todavía una medicina de la época de la Edad Media, que es el envenenamiento. En la época de la Edad Media, cuando una persona de repente infringía la ley, cometía algún delito, lo mataban por envenenamiento. Y eso es lo que hoy en día están haciendo a través de la quimioterapia. Envenenar una cantidad del cuerpo, digamos, de forma para no matar a la persona completamente. Y eso hace de que las células que están consumiendo grandes cantidades de energía, que son las células cancerígenas, porque ellas consumen grandes cantidades de energía, consuman estos venenos y sean destruidas. Pues ese es, digamos, la forma cómo actúa la quimioterapia en el cuerpo, pero realmente se ha demostrado de que un muy bajo porcentaje de la población que tiene esta enfermedad se cura a través de la quimioterapia, ya que es un sistema en el cual se envenena el cuerpo. Una de las células que crece muy rápido en el cuerpo se llama el cabello, y otra de las células que crece muy rápido en el cuerpo son las células que tienen que ver con el sistema digestivo. Por eso es que a las personas que le hacen quimioterapia se les cae el cabello, y a las personas que también se hacen quimioterapia sufren de trastornos estomacales o digestivos. Entonces, es un sistema en el cual se viola uno de los preceptos que se tiene la medicina, y que lo decía uno de los grandes pensadores y formadores de la medicina universal de los antiguos tiempos, que es primero no dañar. Primero hay que buscar la forma de no dañar, conseguir un tratamiento que no dañe el cuerpo, y la quimioterapia daña el cuerpo. Prácticamente un porcentaje muy poquito de gente
se salva con este sistema. Está lo que es la quimioterapia, también podemos hablar de lo que es la radioterapia, que es un sistema en el cual utilizan es la hoguera. Es otro sistema que está en la época de la Edad Media porque al tumor maligno lo condenan a la hoguera, o sea, lo queman con la radioterapia. Y otro de los sistemas que todavía está en la época de la Edad Media es la cirugía, o sea, operar el tumor cancerígeno, o sea, cortarle la cabeza, más no atacar la causa que hizo que se formara ese tumor cancerígeno. Entonces, podemos hablar de que hoy la medicina, que todavía está manejando los pensos de estudio de las grandes universidades de la tierra de medicina, están todavía funcionando en la época de la Edad Media. No ha habido una reestructuración que permita que muchos de los descubrimientos que han traído grandes personalidades, yo diría enviados de Dios, como una vez se me dijo a mí cuando hablé del doctor Otto Warburg, y realmente yo busqué la imagen de este doctor y cuando la conseguí me di cuenta que era un hombre que se parecía mucho al maestro Kelly Zeus. Otto Warburg. Otto Warburg era un hombre que, digamos, muy avanzado en la medicina para su tiempo. Estamos hablando de 1949, el cual fue el que estableció ese protocolo en el cual el cáncer no se genera en las células, sino en el entorno celular. Ese era Otto Warburg. Estos principios fueron recogidos por la Fundación Rockefeller y más adelante fueron engavetados, porque estos principios no les conviene a ellos que la humanidad los conozca, sino que esto se ha guardado, escondido, y ellos sí lo utilizan. Por eso los Rockefeller han vivido 100 años, 101 años, porque ellos sí utilizan eso para ellos, más ellos le niegan esto a la humanidad. Y hoy en día pues desaparecieron, pero hoy en día gratísimas a que la información está recorriendo muy rápido el mundo, esto ya se está destapando, se está sacando y mucha gente le está sacando provecho a esto para curar a otras personas de esta patología como lo es el cáncer. Está por ejemplo Linus Pauling, el cual demostró cómo la vitamina C puede curar o puede mantener alejada una persona de esta penosa enfermedad. Desgraciadamente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace de que y enseña de que los niveles de vitamina C que puede consumir una persona al día están muy por debajo de lo que debería ser. O sea, porque ellos también le han demostrado a la humanidad de que tiene que vivir enferma. O sea, pusieron un estándar de vitamina C para que la gente viva enferma. O sea, para que sirva como, digamos, como un conejillo de indias, en el cual ellos están consumiendo constantemente los fármacos que han desarrollado estas grandes empresas. Recordemos que la mayoría de los fármacos que hoy son vendidos en las farmacias o droguerías vienen de lo que es la petroquímica, que fue establecida por los Rockefeller sobre la tierra o sobre digamos, la forma de curar a los seres humanos, ya que antes de esta petroquímica, todas las medicinas que habían, lo que funcionaba como la forma de curar a la gente o el sistema de curar a la gente, era a través de las plantas, de las bondades de las plantas y todas las cosas que se producen en la naturaleza. Entonces, toda esta forma de vida pasó a un segundo plano. Entonces, solo aquellas personas que son como más inteligentes, más sabias, más entendidas, que buscan, digamos, la verdad y la lógica de las cosas, comprenden que los tratamientos naturales son los más asertivos para curar esta enfermedad, lo que es el cáncer. Entonces, realmente, si una persona cambia lo que lo llevó a estar enfermo de esa forma, esa persona automáticamente va a conseguir la cura. También tenemos que saber de que detrás de toda esta enfermedad también está el karma. Eso es un tema bastante importante también. Por ejemplo, en cierta oportunidad que yo estuve en el Kanda, había un muchacho que toda su piel era como ver un suelo desértico.
¿sí? Su merced han visto, por ejemplo, esos suelos, por ejemplo, en el África, cuando llega ese verano intenso, que esos suelos se cuartean y salen cuarteaduras por todas partes. Bueno, la piel de él era así, era ver toda su piel cuarteada, llena de franjas, reseca, estaba botando constantemente así como pedacitos de piel. Todo su cuerpo era así. Era un muchacho jovencito, yo creo que tendría más de 20 años no tenía. Y él llegó a donde el maestro para que el maestro lo curara. Y el maestro le dijo que él no lo podía curar porque él estaba pagando una deuda que tenía por un hecho que él había hecho en una existencia pasada. Y ese daño que él había hecho era que había envenenado a una población entera. Le había envenenado el agua a una población entera en la cual había muerto mucha gente en aquel tiempo. Entonces, ese karma que ese muchacho tenía lo llevó a padecer que su cuerpo parecía un desierto. O sea, yo lo miraba y yo veía era como un desierto andante. O sea, la piel de él realmente daba escalofríos. Entonces, cuando una enfermedad es por karma, la persona también tiene que lograr visualizar eso. O sea, tiene que hacerse una visión introspectiva de qué es lo que hizo para llegar a merecer ese mal. En una oportunidad yo conocí, por ejemplo, una muchacha que desde muy pequeña era amiga mía, digamos que ella era una vecina donde yo estaba, donde yo vivía. Y pues uno conversaba y todo con ella y con los seres de esa casa. Y ella siempre se sentía mal porque sus senos eran pequeños. Ella siempre estaba criticando, uy, estos senos que tengo yo no sé por qué tengo estos senos así pequeñitos. Entonces ella se sentía acomplejada por eso. Y pasaron los años y pasaron mucho tiempo después, ella apareció con cáncer en los senos. Porque ella tenía como un rencor hacia esa parte de su cuerpo. O sea, ella como que despreciaba esa parte de su cuerpo. Esta persona que sintió eso tiene que reconciliarse y querer otra vez esa parte de su cuerpo. Y de esa forma, esa parte de su cuerpo se puede regenerar, se puede volver a curar. Entonces, así hay muchos ejemplos. La parte del karma tiene mucho que ver, por eso entra mucho la duda, ¿será que se cura? ¿Será que no se cura? Pero si la persona le pone, como quien dice, el corazón, le pone las ganas, le pone el empeño, está dispuesta a cambiar, a demostrarse a sí misma y ante los demás de que es una persona nueva, esa persona se cura. Entonces, el cáncer sí tiene cura. Ese es mi contesta a si el cáncer tiene o no tiene cura. Venerable Intabras, ¿tenemos por ahí alguna preguntita hecha por... Sí, maestro, aquí hay unos conectados que se han reportado y hacen algunas preguntas con respecto a a otros casos de salud. Entonces dice Pigdalina Lamprea. Muy buen día, maestro. ¿Por qué se produce la vena varis? Y si también sirve el vaso con sal. Gratitud por excelente conferencia. Dios lo bendiga. Bueno, las venas varices realmente es un tema en el cual tenemos que decir de que las varices, ellas también son hereditarias, pero lo que hace de que ellas aparezcan es de que recordemos que nuestro cuerpo es así como una botellita, ¿sí? Si nuestro cuerpo tiene como un sucio, ¿se va a ir a dónde? Se va a ir a la parte más baja de la botellita. Si en el agua que hay en la botella, ahí digamos, hay barrito, hay partículas de alguna cosa, cuando esa agua se asienta, todo va hacia la parte más baja de la botella. Así pasa en el cuerpo de la Eva. Mayormente es en la Eva que aparecen las venas varices. También los hombres padecen de esto, pero en un mayor porcentaje son las Evas que sufren de las venas varices. Cuando a veces las Evas están jóvenes, ellas les llega la menstruación y ellas no tienen los cuidados que hay que tener cuando viene esta
digamos, esta función del cuerpo femenino. Ella tiene que, antes de que le llegue la menstruación, esos días consumir abundante fruta, abundante verduras crudas. Esto le va a ayudar a limpiarse, a tomar, por ejemplo, agüita de plantas. ¿Para qué? Para que cuando le venga la menstruación, ella pueda expulsar todo lo que tenga que expulsar su organismo en esa sangre que expulsa. Entonces, cuando una Eva llega, por ejemplo, y se baña con agua fría durante la menstruación, inmediatamente hace de que esto que va a salir de su cuerpo se pasme y quede dentro de su cuerpo. O sea, sale una porcelita y la otra porcel se quedó en su cuerpo. Y eso va pasando mes tras mes, cada vez que le viene la menstruación. Y este sucio va quedándose en su cuerpo y este sucio va bajando porque ese sucio es denso, es pesado. Y entonces va bajando hacia la parte más baja de su cuerpo, que son las piernas. Y ahí van apareciendo las venas varices. Por ejemplo, el consumir cítricos durante la época de la menstruación. El consumo, por ejemplo, de lo que es las pastillas anticonceptivas. Recordemos que las pastillas anticonceptivas no son otra cosa que un químico que actúa como un espermaticida, que mata lo que es la parte vital del óvulo y está matando todo lo que es toda su parte viva que hay en su sistema reproductivo. Y esto va quedando dentro del organismo y esto va dañando el organismo. Por eso no solamente salen varices, salen manchas, digamos el temperamento de la Eva se empieza a trastornar, empieza a sufrir de más nerviosismo, empieza a sufrir de depresión, empieza a sufrir de repente se vuelve como iracunda. Bueno, todo esto se produce por las venas varices, o sea, por los anticonceptivos, y uno de los efectos es las venas varices. ¿Cómo se puede ayudar a curar las venas varices? Bueno, las venas varices se puede ayudar a curar con este baño que hablamos de sal o de ir al mar. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso para limpiar el organismo de esas suciedades que hay dentro de las venas. Consumir, por ejemplo, bastantes jugos verdes. Por ejemplo, el jugo de roble, o sea, el de clorofila de cogollo de roble. Lo que es la savia. Se consigue la savia, se toma esta planta, se consigue, por ejemplo, la salvia. Esas son plantas que van depurando y van limpiando lo que son el sistema circulatorio. El baño con agua de sal o agua de mar es imprescindible para curar las varices. Cuando se está en la bañera con esto se hacen masajes en los cuales se hacen masajes hacia arriba, desde los tobillos o de la parte de los pies hacia arriba. Se va haciendo como que se va imaginando que ese sucio va hacia arriba y va saliendo y va saliendo y va tomando todos los conductos por los cuales pueda salir el sucio, como lo son, por ejemplo, la misma menstruación si la Eva todavía menstrua, como lo es, por ejemplo, el colon, que salga a través de lo que son las deposiciones, que salga a través de la orina. Toda esta suciedad empieza a salir a través de ese sistema, pues. O sea, son los sistemas excretores que van a ayudar a que salga todo este sucio, porque nosotros vemos una vena. ¿Cómo es una vena? Una vena es como un pitillo, es biparente, o lo que llaman afuera transparente, ¿sí? Entonces, si se ve negro, esa vena se ve como negra o verduzca oscura o como morada oscura o prácticamente marrón. Lo que está dentro es así, o sea, es un sucio que está ahí. Entonces, para eso hay que averiguarnos cuáles son las plantas, por ejemplo, que nos ayudan a limpiar los riñones, cuáles son las plantas que nos ayudan a limpiar el hígado, cuáles son las plantas que nos ayudan a limpiar los pulmones. Y de esta forma vamos a ir sacando esa suciedad y vamos a evitar que esas venas varices se puedan de repente reventar y convertirse en una úlcera varicosa. Esa es mi respuesta o mi contesta a la pregunta que tiene que ver con las venas varices. ¿Tenemos por ahí alguna otra preguntita, venerable Lintabredaz?
Sí, maestro, aquí hay algunos mensajes por el chat de Tao TV y dice el Mahatma Sirvopul, Venerable Mahatma Amle, ¿cómo debemos tomar el agua de mar pura o mezclarla con agua Norbien o algo más? Gratísimas. Bueno, el agua de mar es excelente para curar todas las enfermedades degenerativas. Recordemos que hay tres tipos de enfermedades, ¿no? La primera es las enfermedades, digamos, por herencia, ¿sí? O lo que llaman también las enfermedades hereditarias o por nacimiento. Hay personas que nacen enfermas por nacimiento, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, con síndrome de Turner, con alguna malformación en algún órgano de su cuerpo, son enfermedades que se llaman congénitas. Están las enfermedades infectocontagiosas, que son generadas por virus, parásitos y hongos. Y están las enfermedades que son las que estamos hablando hoy, porque el cáncer es una de ese tipo de enfermedad, que es las enfermedades degenerativas. Entonces, su merced puede volver a decir la pregunta y así de esta forma los que nos están oyendo van a saber de qué es lo que estamos hablando. Sí, maestro, dice el Mahatma Sirvopul, ¿cómo debemos tomar el agua de mar pura o mezclarla Exacto. con agua Norbien o algo más? Miren, hay una forma muy especial de hacerlo. Se puede tomar, por ejemplo, agarramos un vaso de agua de mar y agarramos 3 vasos de agua dulce, digámoslo así, agua común y corriente, y mezclamos esas 4 vasos, un vaso de agua de mar por 3 de agua común y corriente, y eso se consume durante el día. Se puede tomar 2 litros de esa agua en un día y 2 litros de esa agua en el otro día, dependiendo de repente también el lugar donde se encuentre. Si es un lugar frío, pues puede tomarse de 1 litro a 2 litros. Si es un lugar caliente, puede tomarse un poquito más de 2 litros. Eso en cuestión de 6 meses va a curar todo lo que tenga en su cuerpo, todo lo que le haga falta. ¿Saben por qué? Porque ahí inmediatamente está tomando directamente las 12 sales que el cuerpo meneste. Cuando las 12 sales están en equilibrio en nuestro cuerpo, se genera lo que se llama salud. Una persona se vuelve completamente saludable. El agua de mar es muy especial. Para mí, por ejemplo, un datico les doy, el cepillarse con agua de mar o con sal marina. Este dato es muy importante. Miren, recuerden que en el mar tenemos, por ejemplo, los caracoles, los mejillones, tenemos las ostras, tenemos los arrecifes coralinos, tenemos todo ese tipo de estructuras que están formadas por calcio. Y resulta que esas estructuras son mantenidas, inclusive después que el animalito se muere, esas estructuras quedan ahí por muchos años. ¿Y qué es lo que las mantiene? Las mantiene el constante oleaje del agua de mar, esa agua saladita que está para allá y para acá, mantiene esos arrecifes coralinos, mantiene esas ostras, mantiene esos caracoles. ¿Y nuestros dientes de qué están compuestos? Están compuestos de calcio. Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, agua con sal marina y nos cepillamos los dientes con esa agua, nuestros dientes se van a fortalecer, nuestros dientes se van a curar. Recuerden que el alimento número 1 de la caries, ¿cuál es? Es el dulce. Todas las cremas dentales, ¿de qué sabor son? Dulces. Con eso se están acabando los dientes, porque aparte de que tiene el dulce, también tiene el flúor, que les van a neutralizar lo que es la glándula pineal. Y aparte del flúor que tiene la crema dental, también tiene arcilla, que eso actúa como una lima destruyendo lo que es el esmalte de los dientes, lo que protege los dientes y lo que evita que entre la caries a los dientes. Pues la crema dental lo que hace es que agarra y la destruye. Hay personas que agarran eso y dañan pues su boca. Bueno, si hay alguna otra preguntita para aprovechar los últimos minuticos del ProVoz, Bueno, bien maestro, llegada sea. aquí hay unos agradecimientos de la venerable Marina
Dice, buen día lunar, maestro, gratísimas por compartir este conocimiento con nos, Dios lo bendiga. También dice Silvia Cifuentes, maestro, buen día, ¿qué recomienda para las articulaciones por secuelas del COVID? Gratitud. Sí, las articulaciones es el sistema óseo en nuestro cuerpo, todo lo que es, recordemos que los huesos están llenos o formados por calcio, magnesio, potasio, la misma medicina, el agua de mar. Si está cerca del mar, vaya por lo menos una vez a la semana al mar, cómase un pedazo de patilla o sandía y métase durante 1 hora en el agua. No es que van a ir al mar a sentarse en la orillita del mar ahí solamente a mirar y a conversar, no. Es meterse dentro del mar después que se consuman un buen pedazo de patilla y van a ver cómo van a empezar a drenar, cómo van a empezar a eliminar cantidad de sustancias que son venenosas y sus huesos se van a curar. Eso ayuda a recuperar de forma magnífica. Es una medicina muy económica. Si no tienen el mar, pues fabriquen el agua. Ya les dije, por 100 litros de agua son 2 kilos de sal marina. La sal marina es muy económica, es baratísima. Y su merced, ahí se dan cuenta si lo quieren hacer con un balde, si pueden tener una bañera. Háganlo por lo menos una vez a la semana y se van a dar cuenta del enorme cambio que van a tener en su salud. Eso, van a reposar mucho mejor, se van a relajar mucho mejor, su piel se va a tornar suavecita, bueno, van a tener unos cambios muy buenos. Hagan la prueba y ya lo verán. Bueno, damos gratísimas a vuestra merced, venerable maestro Amble, por todo este conocimiento que nos ha dado en este hoy, y también recordar lo importante que es cuidar nuestro cuerpo para evitar sufrir de estas dolencias. Les formamos a todos los taovidentes que el próximo lunes continuaremos con esta conferencia sobre este mismo tema, y para los que de pronto no pudieron ver o estar presentes en este hoy, se va a subir la conferencia por el canal de YouTube para que tengan la oportunidad de volver a mirar y recordar lo que aprendimos en este día. El horario, maestra, el horario, la hora. ¿Qué hora es? El lunes a las... El lunes a las 6:20, después del sacrofonizón. Sí, le agradezco mucho el espacio que nos han otorgado para hablar de estos diferentes temas que hoy en día están aquejando mucho a la humanidad y que realmente tienen soluciones muy sencillas y prácticas que podemos utilizar. Y como les dije, la medicina preventiva es la mejor medicina de todas y es la que está al alcance de todos. No esperemos estar con una patología de estas para poder reaccionar. Tenemos que reaccionar, y todos estos tratamientos que se hacen de forma natural también nos van a otorgar sabiduría, nos van a otorgar comprensión, nos van a otorgar paz, nos va a dar muchas cosas, ya que la salud física transmite también en el ser humano un sentir muy especial, y eso es lo que queremos hacer. Yo quiero recordarles, aprovechando un pedacitico ahí, de que por ejemplo Rusia sacó la Coca-Cola de su territorio nacional. Rusia tuvo ese emprendimiento de eliminar uno de esos poderosos del mundo, de los que venden esas aguas azucaradas, gaseosas, venenosas, que son hechas con ingredientes que realmente es para dormir a la humanidad. Ojalá nosotros hagamos lo mismo, ojalá Colombia haga lo mismo, ojalá México haga lo mismo, Ecuador haga lo mismo, sacar esos venenos de sus territorios nacionales. Y nosotros también lo podemos hacer de forma calladita, simplemente enseñándole a la gente todos estos venenos que la gente está tomando cuando toma algo así. También quiero mencionar y hablar de nuestro presidente Gustavo Petro, ya que él está haciendo una labor muy grande, muy bonita. Él está organizando el país de una forma muy especial. Él entró como quien entra a una sala que está toda desordenada, que está todo tirado, que está todo sucio. Él ha entrado limpiando, acomodando, organizando. O sea, lo está haciendo de una forma tan sencilla, tan especial,
y que hoy en día ya está abriendo las puertas para que la producción nacional ya no sea solamente a través de lo que es el extractivismo, como él lo dice, la extracción del petróleo, sino también a través de la producción. Esos cambios los vamos a ver de aquí en adelante más acentuados, y ojalá todos los colombianos tengan esa claridad de ver lo que está haciendo a pesar de toda esa mala información que hoy en día tienen los medios de comunicación y otras formas de comunicación que hay. Ojalá y tomemos en cuenta todo esto. Bueno, gratísimas a todos y bueno, hasta el otro lunes, Dios mediante. Gratísimas y sea un excelente reposo para todos vuestras mercedes.